Eliezer, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Muy amable, don Jorge. Para Agradecerle la invitación. No, es para escuchar a gente que ha hecho historia en la parte de la música. Y aquí, mi querido amigo, Bueno, Lalo. de acuerdo a eso, habría que comenzar con Lalo, ¿verdad? Que es todo un Lalo, ¿Por dónde empezamos, maestro? ¿De qué vamos a hablar? Lalo, esto es una tertulia Sí, sí. para hablar un poco de Petit. esa música que llegó al corazón de tantos costarricenses, que permanecen y que muchas estaciones de radio siguen poniéndola como primera, ¿no? Eso sí es importante. Bueno, mira, cuando yo tenía unos 5 años, apenas llegaba las emisoras de radio a Costa Rica. Y no era cualquiera. Yo vivía en San José, pero yo era pobre en San José. Entonces resulta que tampoco era cualquiera el que tenía un radio receptor en la casa, porque ni siquiera existían los negocios donde los vendían, que vino la Filco. Y Tenía mucho ruido, ¿verdad? Las señales, ¿verdad? No eran así como muy... sí, pero la gente se las agenciaba poniéndole antenas, brujas, hechizos, ¿verdad? Y entonces, había gente que tenía, por ejemplo, los zapateros, todos los zapateros tenían un radiodifusor carísimo. Y las emisoras que entraban, la mejor en ese tiempo, de don Perry Gorton, La Voz de la Victus. Tal vez agregar algo que es oportuno decir que para entonces no existía la FM, ¿verdad? Sino No. que era únicamente en AM. AM, ¿verdad? Amplitud modulada. Sí, no, pero no. Y FM comienza con... Si hablamos de música, tenemos que empezar con las radioemisoras, porque aquí no había, y nadie sabía. Es que en México, la distancia entre México y La Habana, Cuba, es muy cercana y muy planita. Entonces, la radio llegó primero a Habana, a Cuba, que a Costa Rica. Y ya los cubanos, por onda corta, cogían las emisoras de México, que entraban muy bien, y el secreto era aprenderse una canción que estaba de moda en México, porque en México era más rico en ese tiempo. Bueno, Cuba estaba bien en ese tiempo, pero en México había muchas emisoras. Entonces, cuando querían aprenderse una canción de México, cuenta el historiador que hizo aquel libro amarillo que tiene tu suegro, 100 años de bolero, que una persona oía, sintonizaban las emisoras de Mérida, que está en México, y se admitían. Entonces había un hombre que copiaba la letra y un músico copiando la música. Pero no lo hacían como entre 6, porque mientras uno escribía una cosa, le cogía tarde entonces otros lo seguían. Pero aquí hay muchas estaciones de radio. Bueno, todavía hay radio AM, todavía existen. Por supuesto, por En muchos ejemplo, pueblitos había radio AM. Yo tuve en estaciones de radio. Radio Colombia mantiene su frecuencia en AM, ¿verdad? En AM. Lo mismo que Sinfonola, ¿verdad? Que es la antigua Radio Rumbo. Ajá. Y él mantiene, don Carlos, dueño de Radio de Sinfonola, Carlos Lafuente, mantiene todavía en AM Radio Rumbo, como se llamaba anteriormente, ¿no? Mantuvo ese nombre en AM. Y anteriormente se usaba una antena ahí, ¿cómo se llama? En el Irazú. Sí. Con eso cubríamos todo el área metropolitana. Pero que Tal vez te estás hablando de ayer. Es que estoy hablando yo del paleolítico. Por ejemplo, es oportuno señalar, por ejemplo, que en la década de los 50 había únicamente 2 emisoras que contaban con onda corta: La Voz de la Víctor y Radio Reloj.
pero solo transmitían de 9 de la noche en adelante, ¿verdad? Durante el día no funcionaba la onda corta, ¿verdad? Posteriormente ya, cuando apareció la FM, la frecuencia modulada en Costa Rica, creo que por ahí de los 60, ¿verdad? Por ahí. 60, 60, 70. Sí, 70, por ahí 70, ya, así como el entonces, teléfono. aparecieron emisoras muy que destacaban mucho en esa frecuencia, como fue Radio 1000, como fue Estéreo Azul, por ejemplo, para citar dos, ¿verdad? Que, bueno, yo he escuchado, bueno, estaba también Titania. Titania. No, Atenea, Atenea. que era de los... Del reloj me acuerdo que ponían el radio, reloj y la hora Radio de Costa Rica. de Costa Rica. Y tenían, por ejemplo, un tema muy particular. Y tenían editoriales y todo. Naturalmente, tenían un tema muy particular para comenzar la programación, que era el Ave María, con el cantante estadounidense Perry Como, ¿verdad? Perry Como, por ejemplo, el Ave María, sabes que hizo varias grabaciones, ¿verdad? La original es del año 49. Además, la grabó en los estudios, propiamente, más bien llevaron todo lo necesario para hacer la grabación en la misma iglesia donde cantaba el coro que aparece en el disco. Propiamente bueno, pero es que ustedes están hablando cosas que para ustedes son viejas y para mí son nuevas, porque soy el mayor de todos los que estamos aquí. Yo tengo casi 90 años, entonces yo iba a hablar de cuando la gente, no, ni siquiera... Hay que admirar a la gente que tocaba guitarra en el siglo antepasado. Mi mamá tenía un conjunto en Alajuelita que en el siglo antepasado tocaban guitarra y bandurria y mandolina. ¿De dónde cogieron esos instrumentos? Me pregunto yo. Porque aquí no fabrican. La Esmeralda, ¿no? No, porque eso fue ayer. Eso fue ayer. No, eso fue ayer. No, hablemos cuando no había una fábrica de guitarras en Costa Rica, no había. El primero que comenzó a hacer guitarras, usted conoce un bolero que se llama Noche Inolvidable. Lo compuso Ricardo Mora, que ya desde luego está muerto. Pero el papá de Ricardo Mora fue el primero que puso un taller de fábrica de guitarras en Costa Rica, y eso es muy importante. Eso salió en un periódico, yo lo leí y yo, esto no puede ser. Porque cuando yo estaba como de 3 años, mi papá y mi mamá iban a Punta Arenas y visitaban San Lucas. Y todo el mundo venía con una guitarra hecha en San Lucas. Y ahí aprendieron, quién sabe cuántos ticos aprendieron con guitarras hechas en el presidio de San Lucas. Claro, eran unas guitarras muy, ¿cómo que es la palabra que es? Muy especial. No. Bueno, ellos no tenían materia prima ahí, ni maquinaria, ni herramientas. ¿Cómo con una cuchilla, señor? Iban sacando. Por ejemplo. Esta parte de aquí la venden ahora, aquí estoy. Y esto lo venden y lectoijeros. Ellos hacían guitarras con clavijas de madera. Para dejar una tablita de este grueso, se necesitan cepilladoras y canteadoras, pulmones, de todo. ¿Va? Ellos no tenían nada, y con una cuchilla hacían una guitarra. Claro, seguro hacían una por año. Y don Ricardo era diestro en la fabricación de guitarras. ¿Quién? Don Ricardo Mora, yo lo visité al costado, déjenme ver. Por la Dolorosa. Al costado sur del parque de la Dolorosa. Ahí, ¿verdad? Y él tenía en la parte de abajo, tenía la fábrica fabricaba las guitarras, y arriba tenía todo relacionado con la música, porque él coleccionaba música. Por cierto que se ufanaba mucho de que la orquesta de cuerdas famosa de Caravelli, la francesa, le grabó Noche Inolvidable. Eso lo sacó Indica en un disco muy particular. Indica fue la primera fábrica de discos aquí. Correcto. Sí. Nació en 1962. Para grabar un... Correcto. A mí me tocó comenzar a grabar con el Río Alma de América cuando todavía no estaba Indica, y había que hacer
había que hacer una grabación en cinta magnetofónica, ¿te acuerdas? Y como aquí para hacer un disco hay una cosa que se llama prensage, que es, hay que hacer un molde aquí y ponen una bola de polietileno, digo yo, y la majan así, ahí queda el disco, pero al revés. Baquelita se llamaba ese Baquelita, sí. sí, se llamaba ese producto, ¿verdad? Que servía para hacer los Sí, Y hablemos un poco de los grupos musicales famosos. no, pero fíjate lo que costaba hacer un disco. Y a mí me tocó hacer un disco en Radio City de don Antonio Murulo. Un disco que había que grabarlo al disco. No habían grabadoras de cinta. Entonces, uno comenzaba a grabar y salía una punta así de diamante, rompiendo el disco mientras uno iba cantando. Y uno se quedaba viendo el disco y si se equivocaba uno, se perdía el disco, el disco, la marchis original. Y eran muy caras, entonces uno se pone nerviosísimo. Y grabar así era una cosa terrible, un estrés terrible, ¿verdad? Porque se perdía, de igual de equivocarse. Y más que cuando uno iba después de la mitad de la canción, ya íbamos a llegar al final, se pone más nervioso todavía. Pero se hacía así. Después, cuando llegó Indica, ya había cinta magnetofónica. Claro, no había repetición en ese caso. El disco, si había una equivocación en los intérpretes, el disco se perdía, ¿verdad? Digamos, porque ya no había forma de corregirlo como ahora, ¿verdad? Lo que en grabación se llama reeditar, ¿verdad? Que es cortar y va de nuevo, ¿verdad? Pero ahí no se podía eso, ¿no? Yo me acuerdo que vos me señalaste en una ocasión lo difícil que era hacer un disco en ese tiempo, ¿verdad? Pero era complicado, ¿verdad? Sí, Primero, habían de 45 de y 78. de 78. ¿no? Revoluciones por minuto. El de 78 fue el primero, ¿verdad? 78 revoluciones por minuto, pero ese es el disco que utilizaban las Victrolas, ¿verdad? Porque la Victrola era un aparato especial para tocar esos discos, pero era un disco pesado y, por ejemplo, que se caía con el menor golpe, Ya. se rompía, ¿verdad? Si se rayaba, también se Claro, y hablé con un señor que trabajó en los años 40, por ejemplo, en Radio Fides, en emisoras acá de Costa Rica, y me decía, por ejemplo, que había una recomendación que hacían las casas que vendían discos, ¿verdad? Que el disco, porque las agujas que utilizaban las pistolas eran de un material muy poroso, frágil, y entonces ellos recomendaban que el disco se tocara con una aguja por una cara y a la vuelta y desechar la aguja, poner otra, ¿verdad? Porque la aguja se perdía la punta, se ponía muy roma, ¿verdad? Y entonces dañaba el disco, ¿verdad? Pero esas recomendaciones no eran, como siempre, no eran acatadas, ¿verdad? Obedecidas por la gente. Hacían ahí con una aguja, oían muchos discos y entonces terminaban inutilizándolos, ¿verdad? Si querés le echamos a los conjuntos, los primeros conjuntos de Costa Rica y orquestas. Y eso hay que remontarse como a 1930 por ahí, ¿verdad? Porque antes yo me acuerdo que aquí hay una orquesta muy famosa que se llamaba del maestro Gilberto Murillo. Había un lugar famosísimo en el Parque Central que se llamaba, frente al parque, diagonal a las antiguas balas, había un lugar que se llamaba El Cesteo, y ahí tocaba el maestro Gilberto Murillo con su orquesta, y algunos músicos conocidos como Otto Vargas, un hermano que tenía yo que se llamaba Manuel Rojas, y otros, bueno, es irrelevante los nombres de los músicos, pero es de las primeras orquestas, y todavía había otros anteriores de un señor español que vino aquí de apellido Repeto, que tuvo una orquesta.
Pero claro, no existían no tocaban cumbia, ni boleros, ni mambos, ni cha-cha-cha. Es que el verdadero auge fue cuando vino ya el radio, la radio. Entonces comenzamos a oír a los cubanos, que los cubanos oían de México y los mexicanos aprendían de Cuba también. Así, era un techo de ping-pong. Entonces, ahí comenzamos a aprender todos y comenzamos a oír a Pedro Vargas, a Daniel Santos, a la Sonora Matancera, Matancera. de Matanzas, Cuba. La Sonora Matancera, Pérez Prado, pero estoy hablando ya de años 50. ¿Ah? Había un cantante muy famoso, ya anterior de tiempo de Pedro Vargas, de México, se llamaba René Cabell. René Cabell, cubano, era. Cubano, porque yo lo conocí. ¿Perdón? Yo tuve el gusto de conocer a ese señor. De verdad. Y el día que lo conocí, me dice, ¿usted es tico? Y dije, sí, claro. Y si se sabe la canción Eso es imposible, de Ray Tico. Aquella canción que decía así más o menos. No me pidas jamás que te olvide, porque es imposible. No me ruegues jamás que te aparte de mi pensamiento. Claro, hay una pregunta que quería hacerte. Sí, dígame. Es a propósito de la conversación que estamos teniendo. Los cantantes y grupos nacionales de ese tiempo se quejan todos, ¿verdad? Yo conozco algunos de esos integrantes, ¿verdad? De esos grupos, que las emisoras le daban prioridad a la música extranjera, que no. Exactamente, sí, no se preocupaban por promover, por difundir la música y los conjuntos nacionales. Pero es que no teníamos música original, ese es el problema. Que Cuba tenía un montón de genios. Desde el primer genio que tuvo Cuba, no sé si el primero, pero había, qué mal estoy de la memoria. Un señor que hizo Simonetti, sí. Ernesto Lecuona, tocaba piano, estudió en España. Ese señor. Tiene composiciones lindísimas, como sí. La Comparsa, como Simonetti, por ejemplo, ¿verdad? Muy lindo eso, ¿verdad? Cuba ha sido un exponente de la música, no solamente latinoamericana, del mundo entero, ¿verdad? Bueno, los cubanos son fabulosos, ¿verdad? Los cubanos, después llegaron gente nueva. Hay un asunto muy importante: la importancia de la raza negra en Cuba, porque la música que se tocaba en Cuba era muy melodiosa, pero el baile era, la mujer por ahí hacían varas del hombre, porque si guarda tocar, ¿verdad? Ahora eran así, se hacían así, de vez en cuando, un beso en la mano, ¿verdad? Y vino el bolero, y el bolero fue el momento en que por primera vez el hombre se le acerca a la mujer y se baila pegado, así, bolero. Y bueno, a la gente le parecía vulgarcísimo eso. Eso que estás diciendo es muy importante, porque, sí, por ejemplo, el vals fue, en un momento, fue repudiado, ¿verdad? Por mucha gente, ¿verdad? Porque fue el primer baile en que el hombre y la mujer se abrazaban, ¿verdad? Sí. Entonces, eso era mal visto, ¿verdad? Por mucha gente, ¿verdad? Y no aceptaba eso, ¿verdad? Y entonces, eso aconteció también cuando apareció el tango, ¿verdad? Que el tango era prácticamente prohibido, ¿verdad? Sobre todo el tango. El tango también fue criticado. A tango le pasó lo mismo. La gente, solo los pachucos y los bohemios bailaban. Todos esos prejuicios han tenido que ir superando el tiempo, ¿verdad? Pero el tango permanece. Permanece el tango. Es lindo el tango. Ese Gardel dejó historia. Claro. Sí, por supuesto. La canción más famosa de Carlos Gardel, ¿cuál es? Bueno, se dice que el día que me quieras, ¿verdad? Que por cierto no es tango, ¿verdad? Porque vean los errores que cometen las casas disqueras. Por ejemplo, te venden un disco, te promocionan un disco ahí, hablando de tango, que dice
grandes tangos de Carlos Gardel. Y lo primero que meten es El día que me quieras. Y El Y eso día no que es un me tango. quieras puede ser cualquier cosa menos tango, ¿verdad? Menos tango, ¿verdad? Todos los que han, bueno, los que han Entonces, grabado eso, son detalles que, por ejemplo, las casas disqueras no cuidan. Lo mismo pasó con Agustín Magaldi cuando cantó Nieve, porque eso, Nieve lo ubican como dentro de los tangos famosos de, digamos, de Agustín Magaldi, que fue uno que perteneció a la famosa trilogía del tango, integrada por Carlos Gardel, Agustín Magaldi y Alberto Gómez. Y entonces cuando hablan de Agustín Magaldi, promocionan un disco de Agustín Magaldi, entonces lo titulan ahí Grandes Tangos de Agustín Magaldi. Y lo primero que ponen es Nieve, porque es el tema más que lo identifica más a él. Y Nieve de tango no tiene absolutamente nada, es una balada. ¿Cuál es el tango más? el tango más La reconocido. comparsita, por O sea, ejemplo. tango, ¿verdad? la comparsita, pero por letra, Muchos que dice años. aquí. Caminito que el tiempo ha llegado, que juntos un día nos viste pasar. Hoy te he visto A lo por última argentino. vez. Claro que ya ahora por cuestión del Alzheimer me está fallando las letras totalmente. Caminito, un tango muy famoso. Caminito. ¿verdad? Muy Caminito. bonito. Sí, Cuando claro. yo Filiberto, el autor, ¿verdad? Muy argentino. Sí. Grupos musicales nuestros. Bueno, eso es lo que te iba a decir. En Costa Rica, lo primero que hubo, casi de lo primero, fue un grupo de tangos, que era de Mario Chacón. El cuadro de Buenos Mario Aires. Chacón se llamaba el cuadro de Buenos Aires, que eran Mario Chacón, Antonio Meléndez y Chico Meléndez. Meléndez. Correcto. Meléndez era su Anto. caleta. Meléndez es otro apellido. Meléndez era Meléndez y Francisco Brenes. Francisco Brenes. Papá del cantante Chico Brenes de Paco Navarrete. Pero ellos viajaron mucho a Cuba. A Cuba, Cuadro bueno. Buenos Aires. Y ya alternaron con Toña la Negra, con René Cabel, que ya lo señala, lo nombraste vos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el cuadro Buenos Aires? Por ejemplo, que por ejemplo en eso aparecieron el trío Los Panchos, que se formó en 1944 en Nueva York. Y entonces revolucionó toda la música. No, es que los Panchos me hacen Entonces le dijeron campo aparte. Le dijeron a Mario Chacón, que era el director del grupo, le dijeron, bueno, usted va a tener que modernizarse un poco con la música, ¿verdad? Porque ellos lo que tocaban era música argentina, el cuadro de Buenos Aires, ¿no? Y es cuando aparece, por ejemplo, aparece el trío Los Ticos, ¿verdad? Que originalmente fueron Mario Chacón, Francisco Brenes y Pablo Peñaranda. Compañero mío en el trío Los Millonarios. Pero Pablo llegó muy joven. Mario me contó en una ocasión a mí en Moravia, en la casa de él, que él necesitaba un requinto para el trío, en este caso para el trío Los Ticos, ¿verdad? Entonces le recomendaron, dice, mira, hay un muchacho, no sé en qué barrio. En San Juan de Tibás. Que se llama Pablo Peñaranda, es muy bueno, pero es muy joven, ¿verdad? E incluso en la primera gira que hicieron Los Ticos fuera del país, tuvieron que sacarle un permiso del patronato a Pablo Peñaranda para que lo autorizaran a salir del país, ¿verdad? Usted conoce el trío Los Ticos, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Me imagino. Sí. Claro. Porque después el trío... Recuerdo poco, bueno, no sé, recuerdo que eran para llevarlos a una... Después se convirtió, se convirtió el trío Los Ticos en el conjunto rítmico Los Ticos, sí. Ya le metieron otros integrantes más, marimba, bajos y todo eso. Pero me contó Mario Chacón que cuando fueron a Cuba, fueron a radio, bueno, no me acuerdo, CMQ, no sé cómo se llamaba, CMQ creo que, en La Habana. Y Meléndez, aquí en La Voz de la Victory, en Radio City, tocaban los guitarristas para tocar, ponían un banco y ponían porque en Costa Rica estábamos tan atrasados que ni siquiera a nadie se le ocurrió guindarse la guitarra así como esto. Y Meléndez, tocaban incómodos. Y no tiene ningún banco, en la estación, todo el mundo construyendo un banco a esas horas, ¿verdad? Porque todo el mundo, en Cuba se tocaba la guitarra ya guindando el pescuezo, o si no con un cosito que había que se metía aquí.
y daba vuelta. Pero el señor de Costa Rica... Acompañemos a la audiencia y con un poquito de música para que les recuerdo, ¿no? Música que no va a pasar nunca. de recuerdo, tica o cubana o mexicana. Porque sea, Bueno, vamos a empezar por una que fue muy famosa por ahí por el año 40, por ahí, 1940, que se llamaba, la que te dije yo que la compuso Gonzalo Curiel de México, y se llamaba Vereda Tropical. Y ya la gente tenía radio en Costa Rica. Y entonces las empleadas de las casas lavaban y estaban lavando cantando Vereda Tropical. Y un señor sacó un anuncio en el periódico que decía: se necesita empleada, pero que no cantes Vereda Tropical. Que por cierto decía así: voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y pues al final decía: ¿por qué se fue? Tú la dejaste ir. Tú la dejaste ir, vereda tropical. Hazla volver a mí. Hazla volver a mí. Quiero besar su boca otra vez Junto al mar. junto al mar. Muy bonito, Gonzalo Curiel, ¿verdad? Después esa fue mexicana. Y las cubanas, la más vieja que se canta todavía en México, una que dice así: aunque tú ¿esa se llama? Lágrimas Negras. Lágrimas Negras. La cantaba el trío Matamoros de Cuba. Aunque tú me hayas dejado en el abandono, aunque ya hayas matado todas mis ilusiones, Ay, no. en vez de maldecirte con justo encono, yo en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Después teníamos un montón que es así: tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. y ahora ¿Cuál es? todas las que canta, digamos, Luis Miguel, todas son. No, sí, es que después vinieron, después de Néstor Lecuona, que ese que era más clásico que bolerista. Bueno, no se había inventado el bolero, por cierto. El bolero se inventa por ahí, que en 1920, por ahí. Y de pura casualidad, porque mentira que un señor se sentó: voy a inventar el bolero. No, eso lleva un proceso Claro, que es larguísimo explicar aquí, porque hay que explicar todo lo que hay que hacer para tocar un bolero. Pero después vinieron las que en Costa Rica decimos, los nuevos compositores de Cuba. Estamos hablando de César Portillo de la Luz, que compuso lo que canta Luis Miguel, que es lindísimo, que la cantamos en tu casa. No existe un momento del día muy lindo, ¿no? Eso es muy lindo. en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía. No hay bella melodía en que no surjas tú
yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Pero una acotación que vale la pena contársela al público es que en aquel tiempo los boleros, vos no te acordás de eso, los boleros tenían una introducción sin instrumentos, ¿verdad? O con muy poco, una guitarra lo más, que era como hablado. Tocaban una y todo el mundo paraba. Y un momento, cuando terminaba la introducción, entraba la orquesta, 1, 2, 3, y empezaba el bolero. Mucha gente se sabía solo el bolero, la introducción, no. Te voy a poner un ejemplo. Hay una canción también famosísima que se llamaba Perfidia, o se llama. Ah, Perfidia. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Perfidia. Mujer. Está muy alto para Si esto. puedes tú con Dios hablar. Así. Mujer. Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Pero la cosa es que así no empezaba. Empezaba con un lamento así, que el autor decía, empezaba. ¿Cómo empezaba? Se va a cantar en otro tono, pero empezaba así. Muy alto, muy alto, muy alto. Nadie, ¿cómo es? Nadie comprende lo que sufro yo. Comprende lo que sufro yo. Tanto, o canto, dicen ahora, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad, estoy todo. Me miran y se va. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Linda. Muy bonito. ¿Cuál es, perdón, una pregunta para usted? ¿Cuál es su género musical preferido? ¿Cuál? A mí me encanta este tipo de música. A mí me ¿Para gusta- qué? ¿Para hacer qué? Para el romántico. Sí, porque Es que es el bolerito propio fue, de la- el bolerito fue calentar. Después vino, después del bolero, en música se puso de moda el cha-cha-cha. Y Por cierto, Lalo, que vos sabes mucho de eso, mucho más que yo, pero hay una cosa curiosa con respecto al bolero y el tango, que tienen el mismo compás, es un 3x4, ¿no? El tango y el bolero. De hecho, Los Panchos tiene un disco LP donde cantan temas de tangos de Carlos Gardel con que fueron en ritmo de bolero, porque el compás es el mismo, es un 3x4. yo creo que voy a disentir con vos con ese tema. Ajá. Porque para mí, inclusive lo voy a hacer en la guitarra, cómo se acompaña un tango y cómo se acompaña un bolero. Claro. Por ejemplo, el tango se parece más a una cosa que se llama, un ritmo que se llama marcha. Cuando los soldados marchan, por ejemplo, una marcha famosa, el himno de Costa Rica es una marcha. Y se marca así, noble patria hermosa, tan, 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 un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, y la paz.
Pero el bolero, el bolero sí va con 4 tiempos, que es así. Sí, claro, 4x6 es 4x6. No, por 3, no. El bolero va 1, La diferencia 2, está en el 3, acento. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? ¿Ves? El bolero se baila. Estás aquí, 1, 2, 3, 4 y paras. Entonces el Un, cha-cha-cha de- es después del tango. no, Y después del bolero. Después del bolero. Y después sigue el merengue. El merengue. Y después se Después- chavetó Lola, y llegamos al reggaetón. Claro, el cha-cha-cha y el, ¿cuáles son los otros ritmos que... Bueno, eso que Merecumbé. interpreta- que El merecumbé interpretaba, Es colombiano, la cumbia, la, gua- en la el guaracha, 50 nació por ahí. en el la guaracha, 50, la por ahí. guaracha. La guaracha es así, por ejemplo. La más famosa que cubana, que decía. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Todos esos ritmos son lindos. Son Después- bonitos, ¿no? Después de eso vino la cumbia. La cumbia, a mí los colombianos no me la hacen mucho porque ya el ritmo de cumbia ya estaba inventado. Por ejemplo, hay una canción que vos conoces, por ejemplo, La Guaracha. La Guaracha es esto, la que canté antes de María Cristina. O sea, los colombianos se les ocurrió acompañar la guaracha con un cuirito de caña y con un acordeón, y le pusieron cumbia, pero variaron los instrumentos, pero el ritmo no lo variaron, porque María Cristina más que gobernar, eso es guaracha. ¡Ay! Ya sonaron los tambores, esta negra semana, el compás de la caña va gritando sus amores. ¿Cómo se llama eso? La pollera colorada. ¿Lo han oído? No. Que la pollera es la enagua que usan Sí. las mujeres, ¿verdad? Así le Sí, llaman así en es que Panamá los y en colombianos Sudamérica. inventaron. Y la- No, Las- conste, los y quiero la salsa, mucho. la- Y otra cosa. Los colombianos hicieron una cosa lindísima que se tocaba antes del bolero, el pasillo, por ejemplo. Ah, Por ejemplo, un pasillo es qué aquí. difícil, ¿verdad? Interpretarlo. Se vive así. Cuando tú te hayas ido, volverán las sombras. ¿Las has oído? Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio en las azules sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. Me vale pues. Bueno, y ya pasamos por todos. No, falta mucho todavía. ¿Cuál ritmo? ¿Salsa? No es que la salsa Ah, es la guaracha pura tocada guaracha. por puertorriqueños, aprendida de los cubanos, copiándole a los cubanos. Pero, no, nuevo. Es que, por ejemplo, cuando salió Elvis cantaba una cosilla por así como hacía, por ejemplo, se llamaba Treat Me Nice. Yo no sé hablar inglés, pero mi mamá ella tampoco. Mi mamá tampoco. Elvis cantaba una cosa así. When I walk through the door, baby, be polite. You're gonna make me sorry. You don't really. Algo así.
Don't you ever kiss me twice. No. Don't you ever kiss me once. Kiss me twice. Sweet midnight. Y esto era el boogie boogie. Cuando yo canto se caen las paredes. ¿Qué se cayó ahí? Un pañuelo, ¿verdad? Y después vino el twist, que tampoco inventaron nada. Cambiaron del nombre al cantante Bill Haley. ¿Te acordás de Bill Haley y sus cometas? ¿Te acordás? Que cantaba 1, 2, 3 o'clock. ¿Se acuerdan? Esa la cantaba Bill Haley. Dejar sus cometas. Y eso se llamaba twist. Y después vino otro. Bueno, sí. Lo que sí cambiaba, ¿sabes qué era? El baile. El baile, bueno. Estaba el swing norteamericano. Y del swing sacaron el rock and roll, el twist y demás hierbas, ¿verdad? Y pues, hasta llegar al reggaetón. Muy bonito el twist, ¿verdad? Muy bonito el ritmo que tiene el twist. Lindo eso, me gusta. Pero el rock and roll se bailaba al estilo boogie boogie, que agarraba las manos así. En cambio, el twist se bailaba, ¿te acuerdas? Suelto, ¿no? Haciendo así. Muy Las manos bonito, para acá y las rodillas para acá. Ta, 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 ta. Bueno, ya me están llamando la atención. ¿Qué nos Se pasamos? acabó. Tenemos que, en otra ocasión vamos a tener, digamos, más posibilidades De ahondar. de contar todas las historias que a muchos costarricenses no conocen. O sea, ustedes son parte de la historia de esa. Bueno, Lalo sí, porque Lalo forma parte de tríos, grupos musicales. Yo es que soy aficionado a la música, más que todo Yo por estuve eso. en un montón de conjuntos en Costa Rica. El primer conjunto lo tuve cuando estaba en la universidad en primer año. Se llevaba a los universitarios. Ahí estaba todavía Hugo Guevara. Después pasé a uno que hice en mi barrio con Andrúbal Zamora, el cantante de Paco Navarrete. Yo lo saqué a la casa y comencé a cantar con él. Y lo conseguimos un requinto y formamos el Chirlos Consentidos. Lalo, Después también. llegué ya, de nada. Sí. No, Sí. quería preguntarte, estuviste en el Chirlo Josefinos también con Arturo Zamora, ¿verdad? Formó parte del Sí. Chirlo Josefinos. Andrúbal Zamora, sí. De ahí pasó a Paco Navarrete. Correcto. Después estuve en ya más profesional, con el Chivo Alma de América, conocidísimo en la década ¿qué? 60. Alma de América con el Chiro Millonarios, y después me dediqué también a cantar de solista con el conjunto San Francis de Fernando Chandy. Eso cuando salieron los conjuntos de órgano, el primero fue Paco Navarrete, y después hicieron un montón. Y en uno de esos estuve yo, que se llamaba el conjunto San Francis. Y después puse un bar. Y ahí trabajé mucho porque yo era el dueño, como yo era el dueño, se trabajaba ¿Usted fue a todos la los Cosa días. Nostra alguna vez? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Paco. Con mucho gusto. No, con todo gusto. De verdad que Lástima ha que sea sido- tan poco tiempo, ¿verdad? Porque Sí, 40 minutos es muy poco tiempo para hablar de contar, música, ¿verdad? lo podemos dividir en dos Sesiones. en otras, porque, sí, lo que te permiten es poco, ¿verdad? Porque No, yo lo que conozco, queremos es lanzarlo en yo conozco las limitaciones de la tele. eso es, pero es que ustedes son parte de esa historia que no se va, nadie la va a poder contar con tanta autoridad como ustedes. Pero ya lo tendremos para escribir un poco sobre este tema. Bueno, pues tiene que ser pronto porque en cualquier momento nos vamos de este mundo. Muchas gracias. Me encanta.